La sensación es la percepción consciente o inconsciente de un estímulo externo o interno. Si no tuviéramos sensaciones, sería imposible responder de manera adecuada a los cambios en el ambiente interno y externo. El mantenimiento de la homeostasis requiere un continuo flujo de impulsos sensitivos aferentes hacia el sistema nervioso central. Este proceso de la sensación se inicia cuando un estímulo activa un receptor sensitivo. Los receptores sensitivos presentan dos características destacables: la selectividad y la adaptación. La selectividad es la característica que hace que los receptores sensitivos respondan enérgicamente a unos estímulos y no a otros. Por ejemplo, los receptores auditivos de los oídos responden a ondas sonoras y no lo hacen a la luz. Y la adaptación es un cambio de sensibilidad, generalmente una disminución, ante un estímulo de larga duración. La percepción de una sensación puede incluso desaparecer aunque siga aplicándose el estímulo. Por ejemplo, al entrar en una habitación con un perfume determinado, se produce desaparición de la sensación olorosa al cabo de pocos minutos, a pesar de que permanezca el estímulo en el ambiente. La capacidad de adaptación de los receptores es variable. Los receptores de adaptación rápida, llamados fásicos, como son los de la presión, el tacto y el olfato, se adaptan muy rápidamente. Por su parte, los receptores de adaptación lenta, los tónicos, como son el dolor, la posición del cuerpo o las sustancias químicas de la sangre, se adaptan lentamente y son importantes para recoger la información referente a estados de equilibrio del cuerpo. Podemos considerar varias clasificaciones de los receptores, según su complejidad, según su localización y según el tipo de estímulo. Según su complejidad, los clasificamos en simples y complejos. Los receptores simples se asocian a sentidos generales como el tacto, la presión, la vibración, la temperatura, el dolor y la propiocepción, que hace referencia a la posición y movimientos del cuerpo. Y los receptores complejos se asocian a sentidos especiales como el olfato, el gusto, la vista, el equilibrio y el oído. Según su localización, los clasificamos en exteroceptores, interoceptores y propioceptores. Los exteroceptores se localizan sobre o cerca de la superficie del cuerpo y proporcionan información del ambiente externo. Los interoceptores están situados en vasos sanguíneos y en vísceras y proporcionan información sobre el ambiente interno. Y los propioceptores están situados en músculos, tendones, articulaciones y oído interno, y proporcionan información sobre la posición y movimientos del cuerpo. Y según el tipo de estímulo, los clasificamos en mecanoreceptores, que detectan presión mecánica o distensión, termorreceptores, que detectan cambios de temperatura, nociceptores, que detectan el dolor, generalmente secundario a lesiones físicas o químicas de los tejidos, fotorreceptores, que detectan la luz que llega a la retina del ojo, y los quimioreceptores, que detectan sustancias químicas en la boca, gusto, nariz, olfato y también
en líquidos orgánicos. Las sensaciones cutáneas de tacto, presión, temperatura y dolor están mediadas por terminaciones dendríticas de diferentes neuronas sensoriales. Podemos considerar 6 tipos de receptores cutáneos que recogen estas sensaciones: las terminaciones nerviosas libres, los discos de Merkel, los corpúsculos de Meissner, los corpúsculos de Ruffini, los corpúsculos de Krause y los corpúsculos de Pacini. Las terminaciones nerviosas libres son dendritas amielínicas de neuronas sensoriales. Se localizan alrededor de los folículos pilosos en toda la piel y recogen la sensación de tacto ligero, calor y frío, así como la sensación nociceptiva. Los discos de Merkel son agrupaciones de células epidérmicas especializadas con queratinocitos y dendritas de neuronas sensoriales aferentes. Se localizan en la base de la epidermis y, aunque se distribuyen por toda la piel, son muy abundantes en los dedos. Son mecanorreceptores que recogen la sensación táctil y de presión sostenidos. Los corpúsculos de Meissner son dendritas encapsuladas en tejido conjuntivo que se localizan en la parte superior de la dermis. Son un grupo de terminaciones nerviosas que tienen la función de recibir las sensaciones táctiles ligeras y las vibraciones que no sobrepasen los 50 Hz, es decir, aquellas de baja intensidad. Los corpúsculos de Ruffini son terminaciones dendríticas agrandadas con cápsula abierta y elongada. Se localizan en planos profundos de la dermis y en la hipodermis y recogen principalmente la sensibilidad térmica del calor, pero también se considera un mecanorreceptor, ya que es capaz de detectar cuando se ejecuta un estiramiento de la piel. Los corpúsculos de Krause son terminaciones dendríticas encapsuladas en tejido conjuntivo que se localizan también en planos profundos de la dermis y en la hipodermis. Estos receptores de la sensibilidad actúan y se activan cuando la temperatura del cuerpo disminuye, es decir, son termorreceptores del frío. Aunque de distribución por todo el cuerpo, predominan en zonas distales de manos y pies. Y los corpúsculos de Pacini son dendritas encapsuladas por láminas concéntricas de estructuras de tejido conjuntivo. Se localizan en planos profundos de la dermis, así como en el periósteo y en órganos como el páncreas, el intestino y el aparato sexual tanto femenino como masculino. Se trata de un mecanorreceptor que detecta cambios de intensidad de presión y de vibraciones de alta intensidad. Estas sensaciones recogidas por estos receptores deben ser transmitidas al sistema nervioso central para poder ser percibidas. Esta transmisión se realiza mediante las vías sensoriales aferentes. La sensación táctil discriminativa, es decir, el tacto fino, así como la sensación consciente de posición y movimiento de las partes del cuerpo, la cinestesia, se transmiten por los fascículos de fibras sensitivas aferentes que se localizan en el cordón posterior de la médula espinal. Estos fascículos son el de Gold medialmente y el de Burdak lateralmente. Las sensaciones de calor, frío y dolor son transmitidas a través del tracto espinotalámico lateral.
mientras que las que median el tacto no discriminativo y la presión ascienden por el tracto espinotalámico anterior. El destino final donde se van a percibir estas sensaciones se corresponden con áreas del córtex cerebral localizadas en la circunvolución postcentral, el área primaria somatoestésica. Y tal como muestra esta ilustración, su representación en cuanto a neuronas es significativamente diferente según la región del cuerpo a la cual se refiera.